Aportando RD llega a ustedes por Telecanal 28 y en todas las redes sociales. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le damos la más cordial bienvenida a nuestro general, el doctor Miguel Ángel Cordero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi apreciada doctora. Hoy vamos a ver los temas que más están aconteciendo en lo que se llama el ámbito internacional. Y un tema obligado es el tema de la guerra. No vamos a hablar ya de un conflicto. Es una guerra declarada entre estos dos estados, Israel, Irán, con motivo de lo que se llama el enriquecimiento del uranio de Irán. Nosotros podríamos decir que este conflicto, que ya estaba prácticamente pactado, después que Israel pues había diezmado todos los proxies de Irán, como lo es Hezbollah. Debemos recordar que Hezbollah fue diezmado a través de lo que se llaman los walkie-talkie, los buscapersonas, donde se decocotó prácticamente el lenguaje cotidiano, lo que son los altos, lo que eran los altos mandos de Hezbollah. Pero también sucedió lo mismo con Hamas, ahí en la Franja de Gaza. No obstante, los hutíes allá en la capital de Yemen, Sanaa, ha sido un poco más difícil porque no ha habido un contacto bélico muy estrecho. Estos proxies de Irán que encarnan lo que se llama el eje de la resistencia. También tenemos las milicias pro-chiit que están allá en Irak, unas milicias que de vez en cuando han atacado intereses norteamericanos, porque Estados Unidos, acorde a Irán, y es así, ha estado apoyando a Israel de una manera sostenida en cuanto a lo que se llama el material bélico. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿qué está sucediendo ahora mismo entre Israel e Irán? Ahora mismo hay un debate, un intercambio de misiles entre estas dos potencias del Medio Oriente. Irán, que tiene una capacidad misilística como lo está demostrando, ha debilitado, podríamos decir un poco, lo que es la famosa cúpula de hierro de Israel. Pero ¿será la cúpula de hierro solamente? ¿No habrá afectado lo que es la onda de David o el sistema Arrow? Debemos entender en primer lugar que Israel tiene 4 capas que le protegen, 3 que le corresponden, como es la interna, la cúpula de hierro, que puede proteger de unos 40-70 kilómetros de altura. Le sigue a esta lo que es la onda de David, que puede llegar hasta 200 kilómetros, y luego la flecha Arrow 3 y 4, que puede cubrir más de 200 kilómetros. Pero también tiene un sistema norteamericano, que es el SAP. Ese sistema que fue entregado no hace mucho recientemente a Israel para que pueda darle más soporte a lo que es su sistema de defensa. Ahora, hemos notado últimamente que la debida saturación de los misiles de Irán ha logrado evadir y penetrar lo que son las diferentes capas. Con ello, las capas que más se han afectado es la capa interna, la capa de la cúpula de hierro. Y vemos que en espacios geográficos como la ciudad de Haifa, los misiles han hecho bastante estrago. Ahora, ¿qué estará sucediendo en suelo de Irán? En suelo de Irán hay muchas devastaciones por igual, debido a que Israel pues tiene de 50 a 60 aviones de combate que controlan lo que es el espacio aéreo iraní, donde las fuerzas aéreas de Irán pues han sido diezmadas en su totalidad. Los sistemas de defensa aérea también son cuestionados en Irán debido a la facilidad
con que la aviación israelí pues llega a lo que es los diferentes objetivos de Irán. Entre esos objetivos se encuentran objetivos militares, objetivos estratégicos, centros de gravedad, y dentro de esos centros de gravedad están las famosas plantas nucleares. Está la planta nuclear de Natanz, que contiene una serie de centrifugadoras para enriquecimiento de uranio. Pero está también la planta de Fordosh, que es una planta que está instalada en la ladera de una montaña y que tiene una profundidad de unos 90 metros. Es imposible para Israel prácticamente llegar al corazón de esta planta. Puede hacer bombardeos superficiales, pero no llega hasta allá abajo. Y tenemos que ya recientemente la planta de Fajar, que es una planta también que es más manejable en el ámbito de lo que es el ataque, pero atacó también en el día de ayer lo que fue la planta nuclear de Arad. Esa planta que estaba inactiva, pero que de un momento a otro se podía activar, una planta para procesar el plutonio y con ello obtener el combustible para una bomba nuclear, y de ahí también se extrae lo que es el combustible para los misiles. Con ello, Israel ha ido debilitando la capacidad de elaboración de misiles por parte de Irán, ha atacado significativamente sus centros de producción de misiles, sus centros de producción de drones, así como su centro de producción de una serie de elementos que son aleatorios y complementarios a estos equipos bélicos. Doctor, quisiera hacerle una pregunta, porque se estaba discutiendo que esas guerras, aunque son, son ajenas a la República Dominicana, de alguna manera pudieran afectar, económica o geopolíticamente pudieran afectar a la República Dominicana. Fíjate, en un contexto geopolítico no importa lo que suceda en cualquier parte del mundo, afecta al otro, porque la polemología de las guerras y los conflictos establece que el menor disturbio que pueda haber en un continente determinado, de una u otra manera, va a afectar o va a tener consecuencias en lo que se llama el entorno internacional. Y en el caso de Israel e Irán, este conflicto, donde está involucrado el contexto nuclear, hay riesgo. Por ejemplo, aquí en la base nuclear de Fordosh, donde es una base que está en el corazón, la parte más baja de una montaña, unos 90 metros. Solo hay una forma de llegar ahí, y es a través de una bomba teleguiada a través de GPS llamada GBU 57. Y esa bomba solo la tiene en los Estados Unidos. Es una bomba que tiene una longitud de unos 6.2 metros, tiene un diámetro de 0.8, pero tiene un peso de 13.2 toneladas. En ese sentido es un monstruo de bomba. Solo esta bomba podría llegar hasta unos 60 y pico de metros, pero tiene la facilidad esa bomba, que es una bomba, podríamos decir, confeccionada de un material, de un acero prácticamente que termina en punta con su ojiva, y que va a ser disparada esta bomba a través de un vehículo, una nave llamada el B-2. El B-2 es una nave, es bombardera, no es de ataque, no es de combate, es de ataque porque es bombardera. El B-2 tiene la capacidad de que
es prácticamente invisible y puede volar a gran altura y no ser detectada. Tiene una capacidad de sigilo única y para disparar tiene que bajar a unos 15.6 kilómetros y desde ahí soltar este tipo de bombas, y todas tienen un alcance milimétrico. Lo importante de esta aeronave es que tira la primera a través de una combinación del peso de la bomba con la velocidad que va bajando, genera un sistema energético que genera profundidad. E inmediatamente suelta otra que después que la primera pues perfora y explota. Ya el agujero está hecho para que la segunda que vaya de camino pues pueda recorrer más profundidad. Es decir, que con dos bombas que dispare el B2 llegaría hasta el corazón de lo que es Fordow, donde se encuentran unas 3.000 centrifugadoras para enriquecimiento de uranio, y ahí el programa nuclear de Irán se podría detener. Nosotros tenemos la inquietud, y en cuanto a esto, ya la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha reparado en decir que se corre un riesgo nuclear de atacar esta planta. Y es quizás por ello que Donald Trump ha reflexionado y ha dicho que va a dar 2 semanas de plazo para que Irán pueda deponer ese enriquecimiento de uranio y llegue a un acuerdo. Tantas amenazas de ataque que ha hecho Donald Trump, pero hay que medir las consecuencias de explotar esa planta nuclear ahí en Fordow. Se podría exponer el mundo a un sistema radiactivo que no se saben las consecuencias, hasta dónde pueda llegar esa radiación, y va a afectar todo lo que es el Medio Oriente. Entonces, esto llama precisamente a una reflexión y llama a que los estados generen un nivel de conciencia en cuanto a lo que es el ámbito y el aspecto nuclear, y saber que no es posible bombardear un esquema que pueda perjudicar a tantas personas que no está involucrada en el conflicto. Entonces, este ataque a plantas nucleares debe ser comedido, limitado, pero sobre todo debe manejarse bajo un esquema del ámbito diplomático, porque en realidad no se puede ir a la ligera y realizar un ataque como si no fuera nada. Ya las inmediaciones de las plantas de Natanz, la planta de Arad, que fue prácticamente destruida, pero esta planta de Fordow es delicado, y por más que amenace Donald Trump sobre destruir el programa nuclear de Irán, hay que ver y medir las consecuencias sobre la contaminación que se puede realizar con tal de lograr un objetivo. Ahora, el objetivo estratégico de Israel no es la eliminación de la amenaza nuclear. Prácticamente anda detrás de la eliminación de lo que es el sistema político de Irán, porque ya ha amenazado con eliminar la figura de los ayatolás. Khomeini puede ser terrible, pero ¿quién vendrá después del líder espiritual de Irán? ¿Qué consecuencia traerá la eliminación de un mandatario? Debemos verificar y estar conscientes de que esto podría generar un mal precedente, la eliminación de un mandatario de un país por una simple reseña de lo que es la supremacía en una región determinada. Ahora mismo se está disputando quién es el líder regional entre Irán
e Israel. Los demás países del entorno tan solo hacen mutis. Ha tratado de hablar Erdogan, pero está prácticamente subordinado a un esquema de poderío norteamericano y no puede enfrentar tampoco a Israel porque ya vemos la capacidad que tiene Israel. Ahora, ¿hay un descontento en Irán con relación a esto? Sí, hay un descontento. Israel ha bombardeado lo que es la sede del edificio de la policía de la moral, una policía que debemos recordar en sus sedes fue eliminada esta joven kurda de 22 años, Mahsa Amini, por el simple hecho de llevar mal puesto el velo. Entonces, después de eso se originaron una serie de protestas y recientemente hubieron protestas. La situación en Irán no es la mejor. Hay una crisis económica, una crisis alimentaria, pero sobre todo hay una inflación de más de un 40%. Que aunque sus autoridades digan que todo está bien, no es cierto. A nivel de lo que es la infraestructura, las carreteras, ahora mismo están abandonando Teherán la población de esta ciudad. Una ciudad que dispone de unos 10 millones de habitantes y que se le ha recomendado por parte tanto de Donald Trump como de Netanyahu que abandonen la ciudad en espera de que no sufran la parte civil o de generar una conmoción civil de manera que el régimen se tambalee. Ahora mismo la situación en cuanto al aspecto de lo que es la gobernanza y la gobernabilidad en Irán se ha estabilizado debido a que Irán ha tomado la supremacía en cuanto a lo que es el intercambio cruzado de sus respectivos ataques. Nosotros en ese sentido entendemos que la realidad sobre el campo de batalla es muy diferente a los criterios y las opiniones y las decisiones que se toman dentro del contexto del nivel estratégico en el ámbito político. Las guerras, cuando salen de la mano del conductor político, cogen vida propia. Y al tomar vida propia es difícil luego detenerlo. Porque ¿quiénes son los mediadores ahora mismo? Putin está saliendo como mediador. Pero Donald Trump le dijo, resuelve tu problema primero con Ucrania. ¿Cómo tú puedes mediar en una guerra, en un conflicto, si no permites que nadie medie en el tuyo? Si no eres capaz de resolver tu problema, ¿cómo puedes resolver otros problemas? Pero ¿qué sucede? Que Irán es un aliado de Rusia, es un aliado de China. Y no le interesa ni a China ni a Rusia que Irán se desgaste en un proceso bélico porque es su representante en el Medio Oriente. Debemos recordar que por Irán pertenece a los BRICS, es uno de los fuertes de los BRICS con el manejo de lo que es el petróleo, pero también la ruta de la seda, es un garante de la ruta de la seda en el Medio Oriente, Irán. Y con Rusia no hay que decir nada. Y por ello los países que son miembros del denominado eje del mar, como son Rusia, China, Irán, y ya lo apoyó Corea del Norte. Pero vemos una nueva intención. Pakistán. El ministro de Pakistán que se ha aproximado y ha dicho que va a apoyar a Irán en caso de que Israel utilice una bomba atómica. ¿Tendrá capacidad Pakistán para enfrentar a Israel? ¿Qué hará India en este sentido en un momento determinado? No lo sabemos, pero Putin ahora en su reunión en San Petersburgo, en un foro que tuvo, anunció que sería lamentable que este conflicto entre Israel e Irán conllevara a una tercera guerra mundial. Bueno, él ha predicho bastante que el conflicto Ucrania-Rusia podría desencadenar en una tercera guerra mundial.
¿Cuál es la diferencia? Si tú estás provocando una posible tercera guerra mundial, amenazando con el uso de bombas atómicas de nivel táctico y posteriormente estratégico, ¿cuál es la diferencia entre ese conflicto que tú tienes allá en Europa del Este y el conflicto de Medio Oriente? Son dos guerras. ¿Cuál es de las dos más cruenta? Lo ideal es que se resuelvan ambas. Y una exhortación al presidente Vladimir Putin que dé el ejemplo y que resuelva el problema ya en Ucrania. Resuelve el problema en Ucrania y luego preséntate para que resuelva el problema en Medio Oriente como un facilitador de lo que es la paz, algo que dista mucho de lo que se está haciendo en Ucrania en estos momentos. Nosotros de esta manera vamos a invocar que los líderes, no solamente de Medio Oriente, sino también de Europa del Este, pues lleguen a acuerdos que sean prolongados por otros mandatarios para que la paz no sea cuestionada a través del pretexto de la guerra, por el interés de dominar una zona, una región determinada e imponer su voluntad con el uso de las armas. Señores, con esto nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones con el general Miguel Ángel Cordero. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reiteró su compromiso con dotar a la sociedad de un nuevo código penal, para lo cual dijo, los legisladores trabajan arduas jornadas en el análisis de la pieza legislativa. El Senado de la República aprobó las modificaciones a la Ley 498 que crea la Corporación de Acueductos y Alcantarillados del Gran Santo Domingo CAS, así como el proyecto de ley que ordena la creación de aulas con el sistema Braille para personas con discapacidad visual. Durante esta semana se reunieron las comisiones de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, junto a otras 20 comisiones permanentes, especiales y bicamerales, con el objetivo de continuar el análisis y estudio de diversas piezas legislativas. Asimismo, la Cámara Alta reconoció al Teatro Orquestal Dominicano por sus valiosos aportes al desarrollo del arte y la inclusión de personas con condiciones especiales. También, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió el informe de rendición de cuentas del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, correspondiente al año 2024. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente.